Nada. ¿Cómo estás, Prem? Nada. Vamos a comenzar entonces. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om, 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 Shanti, Shanti, Shanti. Buenos días a todos. Nada. Vamos a continuar entonces con la lectura del Sri Ram Charitamrita. Estamos en la página 184, en el Balakanda o el primer descenso. Estamos en la parte en donde el señor Ram está recorriendo la ciudad de Mithila, la capital del rey Janak. Perdón, Janakpur, la capital de Mithila. Otra de las chicas dijo: amigas, ustedes han dicho bien. Esta unión es conducente a lo mejor de los intereses de todos nosotros. Incluso otra llegó a decir: el arco de Shankara es difícil de doblar, mientras que este muchacho moreno es de un cuerpo delgado. Amigas mías, todo parece estar en contra de que eso suceda. Al escuchar esto, otra, con una voz suave, le dijo: amiga, con respecto a este muchacho, he escuchado que algunas personas han dicho que aunque en apariencia es pequeño, posee un gran poder. Tocada por el polvo de sus pies de loto, Agelia, quien había cometido un gran pecado, obtuvo la salvación. Por lo tanto, él seguramente va a incluso hasta romper el arco de Shiva. Uno no debe cometer nunca el error de abandonar su esperanza y su fe. El Creador mismo, quien diseñó a Sita con gran habilidad, ha preordenado que este muchacho moreno sea su esposo. Todas se complacieron mucho al escuchar las palabras de esta mujer y suavemente exclamaron: así sea. Fíjense la gran enseñanza que ella da ahí cuando le dice: uno nunca debe cometer el error de abandonar, de perder la fe, ¿okay? O de perder la esperanza. ¿Por qué? Porque en este mundo de Brahma, la fe, la esperanza, más que todo la firme convicción de que tú vas a lograr algo, independientemente de que, como la otra chica acababa de decir, todo está en contra para que eso suceda. El arco de Shiva es sumamente pesado, es difícil de doblar. Este muchacho se ve delgado, pequeño. Es decir, nada de esto encaja, nada de esto tiene sentido. ¿Cómo podría él llegar a
doblar, siquiera levantar el arco o más aún doblarlo y encordarlo. ¿Sí? Porque era todo lo que había que hacer en ese sacrificio. Había que levantar el arco, había que doblarlo y había que encordarlo para poder ganar la mano de Cita. Entonces, fíjense lo que ella dice. Nunca cometamos el error de perder la fe, de perder la esperanza. ¿Ok? Porque cuando tú permites que la duda entre en tu mente, automáticamente abriste la posibilidad de que aquello que tú querías lograr no se dé. ¿Ok? La base fundamental o el principio fundamental en el que se basan los logros de resultados es que independientemente de las circunstancias que yo pueda estar enfrentando en la búsqueda de mi objetivo, yo debo siempre mantener la convicción de que yo ese objetivo lo voy a conseguir. Siempre. Y eso en un video que una vez compartí de que el señor Ram enseñándole a Shabri las formas de la devoción, él le dice eso precisamente. Independientemente de las circunstancias que tú estés enfrentando en un momento dado, nunca pierdas la fe y nunca permitas que la desesperanza entre en tu corazón. Si tú tienes un propósito, tú tienes un objetivo definido, antes de determinar si ese objetivo es un objetivo noble, o mejor dicho, antes de tú determinarte a perseguir un objetivo, lo primero que debes hacer es determinar si ese es un objetivo noble. ¿Okay? Cuando tú estás pensando en hacer algo, antes de tomar la decisión, debes discernir si ese objetivo es noble. ¿Cómo determino yo si un objetivo es noble o no es noble? Lo primero que debo preguntarme es, ¿esto que yo voy a hacer perjudica a alguien? Si eso que tú vas a hacer no perjudica a nadie, puedes hacerlo, es un objetivo noble. Segunda pregunta que debes hacerte, ¿con esto que yo voy a hacer, me beneficio yo o también beneficio a alguna otra persona? Si te beneficias tú, es un beneficio no, es un objetivo noble. Si entre más personas beneficies con lo que vas a hacer, el objetivo es aún más noble. ¿Okay? Entre más personas sean impactadas benéficamente por lo que tú vas a emprender, es más noble el objetivo. Entonces, con más razón, debes perseguirlo. Y la tercera pregunta que debes hacerte es, con esto que yo voy a hacer, ¿tengo que engañar a alguien? ¿Tengo que mentirle a alguien? Y si la respuesta también a esa pregunta, o en este caso a esa pregunta, la respuesta es un no categórico, ese es un objetivo noble. De ahí para adelante, entonces tú determinas que vas a conseguir ese objetivo y no permitas jamás que la duda, la falta de fe o la desesperanza entren en tu mente y tu corazón. Independientemente de las circunstancias que tú puedas llegar a enfrentar en un momento determinado, ten la certeza de que como es un objetivo noble, eso está ahí para ti, preordenado por Brahma, que es lo que dijo esta chica acá. Brahma, que se esforzó tanto en crear a Sita, él ha preordenado que este muchacho sea su pareja. Brahma, que se esforzó tanto en que en tu mente entrara ese objetivo noble, ha preordenado que tú lo consigas. Obviamente,
cuando tú persigues un objetivo noble. Nunca en tu vida lo has hecho con anterioridad. Por consiguiente, no tienes experiencia. Y si no tienes experiencia, no sabes cómo hacerlo. Y si no sabes cómo hacerlo, al igual que cuando empezaste a aprender a escribir y a leer, tú no sabías leer ni sabías escribir. Eras analfabeta. Las primeras letras que tú empezaste a garabatear en un papel, ¿salieron bien? No. Y entre más se dedica la persona a practicar la caligrafía, llega el momento en que tiene una letra preciosa. Pero todos, tanto el que tiene letra fea, como es mi caso, como el que tiene una caligrafía espectacular, todos empezamos garabateando unas A's que eran horribles, unas E todas deformes. Ni siquiera la I nos salía bien porque salía torcida. La diferencia entre el que tiene una caligrafía espectacular, que puede hacer tarjetas de invitación manuscritas en papel pergamino y quedan hermosas esas tarjetas, y alguien como yo, que la letra son jeroglíficos que prácticamente solo yo entiendo, es que aquel o aquella practicó muchísimo más que yo la escritura bonita. ¿Eso está bien o está mal? No, no está bien ni está mal. En esta vida nada está bien ni nada está mal. Y eso debes tenerlo claro. Es simplemente que esa persona practicó y yo no practiqué. Punto. Si yo hubiera practicado, tendría una letra bonita también. Pero para mí, para mis intereses, para mis objetivos, tener una letra bonita no era una máxima prioridad. No era un objetivo que yo considerara noble de alcanzar. La otra persona, el calígrafo, sí, lo consideró un objetivo noble y lo logró. De ese mismo modo, cualquier cosa que tú te propongas ya está preordenado por la divinidad. Y la preordenación dice que tú, si haces todo lo que tienes que hacer, de seguro lo consigues. No puedes fallar. De seguro lo consigues. Esa convicción era la que Bhagwan Ram siempre tenía en su mente. Yo esto lo puedo lograr. Punto. Por eso cuando él se empeñaba en conseguir algún objetivo, de una u otra forma lo lograba. Y por eso le decimos que él es Dios. Pero ese mismo poder está en ti. El mismo poder que mi señor Ram desplegó está en ti. Entre él y tú no hay absolutamente ninguna diferencia, más que él estaba consciente de quién era. Tú no. Esa es toda la diferencia. Y eso es lo que debemos tener claro. Por esa razón, la fe, la firme convicción de que yo voy a lograr algo, es algo lo que nunca se debe cometer el error de abandonar. Jamás pierdas la fe. Jamás pierdas la fe. Lo que tú quieres, por el hecho de quererlo, ya está concedido. Solo debes poner el trabajo que haya que poner, porque estamos en un plano físico. Este no es el plano en el que yo deseo algo. Ay, quiero un cambur manzana. O sea, una manzana que sepa a banano. Tienes que trabajar para lograr eso.
tienes que trabajarlo, porque estamos en un plano físico. Aquí tienes que poner acción, tienes que poner karma para lograr lo que quieres. No basta con desearlo, no basta con sentarte, ay Señor, yo quiero un buen marido. No, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que hacer una serie de acciones que te permitan llegar a tener el buen marido o la buena mujer. Porque el tú que eres tú en este momento no va a poder tener esa pareja porque por algo no lo tienes. Si el tú que eres tú pudiera tenerlo, pues ya lo tendrías. Así que, ¿eso qué significa? Que hay algo que tienes que hacer que no has hecho nunca que te permita llegar a ese objetivo. Así es como funcionan las cosas en la vida. Ese es el trabajo que tú tienes que hacer, pero tienes que poner un trabajo, un trabajo. En este mundo siempre tienes que poner el trabajo. No fue que tú deseaste aprender a leer y escribir y ya, al día siguiente ya sabías leer y escribir. No, te tocó garabatear y aprenderte las vocales y luego las consonantes y todo el abecedario y luego ir silabeando, uniendo una palabra con la otra, una sílaba con la otra hasta que formaste palabras. ¿Sí? Y hubo momentos en que tú decías que M, me, S-A, sa, casa. ¿Cómo así? No, repite. M-E, me. S-A, sa. ¿Qué dice? Casa. Tuviste que cometer esos errores hasta que entendiste que no era casa sino mesa y que la mesa es algo muy distinto a la casa. Luego tuviste que meter la noción de qué era una mesa y qué era una casa. Todo ese proceso hay que pasarlo. Igual, para conseguir cualquier objetivo en este plano material, tienes que hacer ese trabajo. Tienes que pensarlo, analizar si es un objetivo noble, determinar que lo vas a conseguir y luego poner el trabajo. Y en el trabajo lo primero que se te van a presentar son las dificultades. ¿Por qué se te van a presentar dificultades? Porque Dios quiere probarte. No, porque no lo sabes hacer. Así de simple. Porque nunca en tu vida lo habías hecho antes. Así que no tienes experiencia. Antes, como no te habías propuesto el objetivo, no sabías que no sabías. Ahora que te propones el objetivo y empiezas a trabajar, entonces te das cuenta que no sabes. Y eso es frustrante. Y entonces empiezas a ensayar una y otra y otra y otra y otra vez. Y a medida que vas ensayando, si practicas y practicas y practicas, por eso es que se dice la práctica hace al maestro. Si tú practicas y practicas y practicas, llega el momento en que controlas aquello y ya eres conscientemente competente, ya sabes hacerlo. Y llega el momento en que incluso inconscientemente ya lo haces. Como hoy en día tú puedes cerrar los ojos y escribir y las palabras se van a entender. Puede que no queden derechas, que queden todas torcidas, pero lo que tú escribes se entiende, aún con los ojos cerrados, porque eres inconscientemente competente. Ese es el proceso. En todo ese proceso, lo que nunca debes permitirte es el lujo de desanimarte, de descorazonarte, de desmotivarte, de perder la fe. Porque si tú pierdes la fe, entonces ahí sí no vas a lograr el objetivo. Jamás permitas que la falta de fe te impida lograr las cosas que quieres. ¿Cómo saber, dice Ganga Sagar, cómo saber lo que hay que hacer para alcanzar el objetivo que se desea? Eso me recuerda una vez a un hombre muy exitoso. Llegó un periodista y le preguntó, venga, ¿cuál es la clave del éxito? Y él le dijo dos palabras: decisiones
acertadas. El periodista le dijo, genial. ¿Y cómo yo tomo decisiones acertadas? Y el multimillonario le dijo una palabra, experiencia. Ah, perfecto, le dijo el periodista. ¿Y cómo yo logro experiencia? Y el millonario le dijo dos palabras, decisiones equivocadas. Esa es la manera en que tú logras saber cómo hacer algo. Ensayas y te equivocas. Ajustas, 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 ensayas y aciertas. Y ahí ya sabes cómo se hace aquello. Por eso es que no hay que perder la fe. ¿Te vas a equivocar? Sí, muchas veces. Muchas veces. Pero si persistes, insistes y nunca desistes, un día u otro, lo vas a lograr. Y eso es lo que esta chica le decía, no perdamos la fe. Porque si todos mantenemos la fe, nuestro objetivo, que es que este joven moreno se case con nuestra cita, se va a lograr. ¿Y qué dijeron todas las demás? Que así sea. Mantengamos la fe, mantengamos la esperanza. En su felicidad, con su corazón felices, las tropas de damiselas, de caras hermosas, de ojos brillantes, lanzaban flores sobre los príncipes. Donde quiera que los dos hermanos pasaban, había una dicha suprema. Los dos hermanos llegaron al extremo oriental de la ciudad, en donde se había construido ya la arena para el sacrificio del arco. En medio de un área hermosamente pavimentada y sumamente amplia, se había erigido un altar que estaba ricamente adornado. En todos los cuatro costados de este altar se habían erigido asientos amplios y elevados de oro que iban a ser ocupados por los diferentes príncipes. No muy lejos de ahí, y rodeando estos asientos elevados por todos los costados, brillaba otras hileras circulares de asientos elevados que eran un poco más grandes en su altura y belleza en todo aspecto, y eran donde la gente de la ciudad iba a llegar a tomar sus asientos. Junto a estos se habían construido galerías espaciosas y amplias de un blanco resplandeciente, pintadas de diferentes colores, en donde las damas iban a poder contemplar el espectáculo sentadas en sus lugares adecuados según los rangos de su familia. Los niños de la ciudad, educadamente le mostraron al Señor todos los preparativos, hablándole con palabras llenas de afecto. Viendo que era una ocasión para tocar sus encantadores miembros, todos los niños se sentían arrobados por el amor y experimentaban un escalofrío de emoción en todo su cuerpo, y su corazón se rebosaba de la dicha al ver a los dos hermanos una y otra vez. Viendo que todos los niños estaban bajo el hechizo del amor, el señor Ram les animó amorosamente a que le mostraran todos los lugares. Todos ellos iban y llevaban a los dos hermanos donde quiera que querían, y los dos hermanos iban con ellos debido a una
debido a su amorosa gentileza. El señor Ram le mostró a su hermano menor los arreglos que se habían hecho ahí, hablándole con palabras dulces, suaves y agradables. Aquel a quien Maya, la ilusión, aquel a quien en obediencia Maya hace que aparezcan multitudes de universos en un cuarto de segundo. Ese mismo y gracioso Señor, conquistado por la devoción, miraba sumamente asombrado aquella arena que se había erigido para el sacrificio del arca. Habiendo visto todo el espectáculo, los dos hermanos regresaron con su gurú. Pero el pensamiento de llegar tarde les perturbaba la mente. El Señor, cuya sublimidad inspira terror al terror mismo, manifestaba así la gloria de la devoción. Con múltiples frases llenas de cortesía, se despidieron de sus acompañantes jóvenes, muy a pesar de estos últimos. ¿Okay? Lo que nos está enseñando aquí Maharaja Tulsidas, cuando él dice que el que le inspira terror al terror mismo estaba con miedo de que el gurú se fuera a enojar. Nos dice que manifiesta así la gloria de la devoción. Y es que esa es la humildad que un individuo nunca debe tener. Okay, primero que nada, tú debes buscar un gurú, un maestro que te guíe, que te oriente. ¿Ok? Y a ese maestro tú debes rendirte con devoción y volverle esa figura de autoridad que siempre va a tener la potestad de corregirte, de enseñarte, de guiarte y orientarte. Estamos hablando de que el señor Ram es Dios mismo manifestado sobre la tierra. Sin embargo, como Él es el creador de las leyes que rigen esta manifestación cosmogónica, mucha gente cree que el creador no se somete o no tiene por qué supeditarse a las leyes. Y eso es algo que ocurre exactamente lo contrario. Cuando la divinidad misma asume una forma física, se manifiesta en este plano, lo hace para enseñarnos que respetando las leyes es la manera en que yo voy a tener una vida exitosa. Una vida exitosa es la que logra los 4 logros: Kam, Artha, Dharma, Moksha. Es decir, productividad, ser útil a mí mismo y ser útil a los demás. Prosperidad, generar prosperidad para mí y para los demás. Mérito religioso. El mérito religioso precisamente es el cumplimiento de las leyes universales que la divinidad misma ha establecido. Entonces, cuando la divinidad asume una forma física, se manifiesta en una forma física, ella va a cumplir las leyes universales, se va a supeditar a las leyes universales. Por consiguiente, la divinidad jamás va a lograr el samadhi, y menos aún moksha, sin tener un gurú. Porque la ley dice que tú, para poder lograr eso,
debes tener un gurú. Así que la divinidad, cuando se manifiesta físicamente, tiene un gurú. Es así como vemos que el señor Ram tuvo no uno, sino dos. El gurú Vashista, que era el gurú de la familia, y su gurú, que era Vishwamitra. El señor Krishna tuvo a Sandipani Muni como su gurú. ¿Ok? Entonces, el nosotros buscar como saltarnos las leyes universales, pues es la clara muestra de nuestra ignorancia. No, nosotros debemos supeditarnos a las leyes espirituales, a las leyes que rigen este universo. Y de ese modo tengo el dharma, el mérito religioso que me va a permitir eventualmente lograr moksha o la liberación. ¿Liberarme de qué? Liberarme de la ignorancia, liberarme de los sufrimientos, liberarme de la subyugación a la que me someten las emociones, los pensamientos, las sensaciones, que son la causa de tu agobio en esta vida. Ese es el proceso, muchachos. Entonces, este episodio del señor Ram, temiendo que el gurú se pudiese enojar, es esa devoción. De que él es el supremo, pero en ningún momento dice, yo soy el supremo. Mi gurú antes tiene que hacerme pranam, pues yo soy más grande que mi gurú, así que, ¿qué me importa que yo llegue tarde? Él tiene que aguantarse, no. Esa es la devoción, esa es la humildad, eso es lo que te va a mantener en ese estado de divinidad. Esa humildad de que si mi gurú me dijo, ve y recorre, yo no debo abusar. Ese sentido común de yo supeditarme a la autoridad de mi gurú. De poner a mi gurú siempre en un lugar elevado y honrarle, respetarle, seguirle con un amor intenso, con una sinceridad absoluta, respetuosa. No es que por yo ser sincero, pues voy a ser irreverente con mi gurú. No, yo debo siempre ser reverente con mi gurú. Siempre. Porque ese es el truco que la divinidad utiliza para decirte, saca tu ego de la ecuación. Si tú logras sacar tu ego de la ecuación, tú vas a llevar una vida saludable, próspera y feliz. Pero si tú mantienes tu ego metido en la ecuación en todo momento, las dudas, los miedos, los temores, el enojo van a ser tu constante. Y esos pensamientos o esas emociones, no pensamientos, esas emociones negativas te roban el discernimiento. Y al robarte el discernimiento, te roban la felicidad. Las emociones positivas, contentamiento, tranquilidad, paz, amor, armonía, devoción, sinceridad, humildad, te dan un discernimiento claro, lúcido, transparente, cristalino. Y ese discernimiento así depurado te va a permitir experimentar ese estado que nosotros llamamos Satchit Ananda. Una dicha verdadera y consciente. Tú eres dichoso o dichosa a conciencia. ¿Qué es ser dichoso a conciencia? Que tú eliges ser feliz. Que tu felicidad deja de depender
de los objetos externos. Porque te diste cuenta que es tu esencia, es tu naturaleza ser feliz. Entonces, a conciencia, eliges ser feliz. Ese es el truco. Pero ese discernimiento superior siempre, siempre, siempre va a ser un guruji que por su magnanimidad, por eso se le dice Mahatma, magnánimo. Mahatma lo hemos traducido como alma grande, pero pues, sí, porque eso incrementa un poco. Hay una serie de cosas que inciden ahí, pero la traducción más adecuada de Mahatma es magnánimo. Un Mahatma es un ser magnánimo, que no tiene ningún motivo ulterior contigo más que tú descubras tu propia esencia y logres el cuádruple logro, y a través de esos 4 logros, el estado de Satchitananda. Ese es el único objetivo que mueve a un Mahatma. ¿Por qué? Porque él, gracias a un Mahatma, llegó ahí, despertó a la conciencia, y entonces ahora él quiere, por amor a su gurú, por agradecimiento a su gurú, por reverencia a su gurú, por devoción a su gurú, él ahora quiere poder transmitirle ese tesoro divino a alguien que realmente lo esté buscando. Si él es un Mahatma fidedigno, no tiene ningún interés en absolutamente nada material, porque tiene claridad en su mente de cuál va a ser su final. Porque él ya sabe que eso está preordenado por Brahma, porque fue su objetivo. Esa devoción hacia un gurú, nunca la pierdas, si tienes la suficiente fortuna de poder llegar a los pies de un gurú fidedigno. Con cariño y sumamente sumisos, con sentimientos mezclados de asombro y amor, o de temor y amor, los 2 hermanos inclinaron su cabeza a los pies del loto de su maestro Vishwamitra y se sentaron cuando él les dio el permiso. Vean la conducta, él es Dios. Ram es Dios mismo. Pero ese Dios llega ante su gurú, que a los ojos de la gente es simplemente un Mahatma. ¿Okay? Él es Dios y el otro es un ser humano, normal, común, que alcanzó la iluminación, pero que nació en la ignorancia, que tuvo deseos egoístas, que cayó en la lujuria, que cayó en la ira, lleno de defectos, y el otro es el prístino e inmaculado Dios. Y ese prístino e inmaculado Dios llega ante su gurú con una mezcla de temor y amor, y le hace pranam, se inclina ante él. Eso es lo que hace grande a Dios, esa humildad. De que no es que él llegó ahí, bueno, yo soy Dios, gurú, hágame pranam. Pues yo soy Dios, tú eres un Mahatma. No, tu gurú es tu gurú. Y siempre va a ser tu gurú. Y tú siempre debes considerarlo más grande que tú. Siempre. Uno jamás puede
llegar a considerar que uno es más grande que su gurú. El señor Ram jamás se sintió más grande que Vishwamitra. De hecho, cuando él está combatiendo a Ravana, en los momentos más duros de ese combate, el señor Ram invocaba a su gurú Vishwamitra para que lo protegiera. El señor Ram. Dios mismo, sí. Es que esa es la esencia de todo esto, muchachos. La humildad. El tú darte cuenta que tú no eres más grande que la humanidad en su conjunto. Tú eres simplemente uno de 10.000 millones. Así que tú no puedes ser más grande que toda la humanidad. Y la humanidad en su conjunto no puede ser más grande que toda la creación viviente, animada o inanimada. Jamás va a ser más grande la humanidad en todo su conjunto que el conjunto de árboles, plantas, animales e insectos, virus y bacterias. Jamás. Ese conjunto de la creación viviente es siempre mucho más grande que toda la humanidad. Y el conjunto de la creación viviente jamás va a ser más grande que la tierra misma. Entonces siempre va a haber alguien más grande que tú. Por esa razón, si tienes la suficiente fortuna de encontrar un gurú fidedigno y de rendirte a sus pies, siempre considera lo más grande que tú. Esa es la lección que el señor Ram nos da acá. En donde él llega, le hace pranama a su gurú, y cuando el gurú le dice, siéntate, él se sienta. En ningún momento ustedes van a ver que Bhagwan Ram le haya dicho a Vishwamitra, no, pero yo soy Dios, espérame que voy al baño. No. Hasta para eso él esperaba el permiso del gurú. Él le decía a su gurú, necesito ir al baño. Y hasta que el gurú no le dijera, ve, no se movía. Esa es la relación ideal, gurú-shishya, gurú-discípulo. Y yo no debo preocuparme si mi gurú es fidedigno o no es fidedigno. De lo que yo debo preocuparme es si yo como discípulo soy fidedigno. Si yo soy un discípulo que vale la pena. A mí no me interesa cómo sea mi gurú. Mi gurú para mí es Dios. Punto y se acabó. Ahora, yo soy un discípulo que vale la pena. Soy un discípulo que realmente merezco tener ese gurú. Eso es lo que yo debo preocuparme. De que yo, como discípulo, valga la pena. Y el gurú que me correspondió es el que estaba preordenado por la divinidad para mí. Y es mi gurú. Así que no debo de verle defectos. No debo buscarle la quinta pata al gato. Esa es la conducta que como discípulos debemos tener cuando estamos frente al gurú. Al llegar la noche, el sabio Vishwamitra les dio la orden y todos realizaron sus prácticas devocionales nocturnas. Y mientras el sabio les narraba viejas leyendas e historias, pasaron 2/4 de la noche. El jefe de los sabios, Vishwamitra, se retiró entonces a dormir, y los dos hermanos comenzaron a masajear sus pies. La pareja, esa pareja, cuyos pies de loto son anhelados por todos los hombres de desentendimiento, murmurando las diversas fórmulas sagradas y practicando
toda clase de yoga. Esa misma pareja es la que amorosamente masajeaba los pies de loto de su gurú. Ese par, Ram y Lakshman, que todos los Mahatmas queremos poder tocar sus pies, ese par era el que estaba ahí a las 11 de la noche sobando los pies de su gurú. Conquistados como lo estaban por su amor. Cuando el sabio les pidió una y otra vez al jefe de la raza Ragú que se fuese a dormir, solo entonces se retiraron a descansar. En ese momento, Lakshman entonces apretó los pies del loto del Señor contra su pecho y les acarició con reverencia y amor, derivando dicha suprema de este servicio. Fue únicamente hasta que el Señor repetidamente le dijo: ve a descansar, hermano, que él entonces se recostó, conservando los pies del loto del Señor en su corazón. Al caer al término de la noche, cuando se oyó el canto del gallo, Lakshman se levantó. El Señor del universo, el todo sabio Ram, también se levantó antes que su maestro. Habiendo realizado todos los actos acostumbrados de purificación, fueron y terminaron sus prácticas espirituales, y después de haber realizado toda su rutina diaria de devoción, entonces se dirigieron ante su gurú y se inclinaron ante él. Cuando llegó el momento, los dos hermanos, con el permiso del maestro, se dirigieron a recolectar flores. Cuando salieron a recorrer la ciudad, habían visto un jardín real sumamente encantador, y enamorados de su belleza, la estación primaveral se había quedado ahí permanentemente. Estaba plantado con árboles de varias especies y de los que colgaban hermosas enredaderas de diferentes colores. Ricas y abundantes en hojas frescas, frutos y flores, avergonzaban incluso a los árboles celestiales por su riqueza. El colorido y sonoro coro de aves como los chátacas, los cucús, los loros y los chacoras inundaban el ambiente, y los pavos reales bailaban hermosamente. En el centro de ese jardín brillaba hermosamente un lago con unos juegos de escalinatas hechas de gemas multicolores. Su agua cristalina y pura contenía lotos de diferentes colores y tenía un gran murmullo de cánticos de aves acuáticas, y también se escuchaba el encantador zumbar de las abejas. Tanto el Señor como su hermano estaban deleitados de contemplar aquel jardín con su hermoso lago. Así de encantador debió ser ese lago y ese jardín, que deleitó incluso al señor Ram, el deleitador de todo el mundo. Después de buscar en todo el entorno, y con el consentimiento de los jardineros,
Los dos hermanos comenzaron con gran regocijo a recoger flores y fruta y hojas. En esa misma ocasión, Sita también llegó ahí, habiendo sido enviada por su madre para adorar a la diosa Giriyá, o sea, Parvati. Ella iba acompañada con sus damas de compañía, quienes eran todas sumamente hermosas e inteligentes. Cantaban sus melodías con una voz encantadora. Cerca al lago había un templo consagrado a Giriyá, que era sumamente hermoso más allá de toda descripción y cautivaba la mente incluso de todos aquellos que llegaban a verlo. Habiéndose bañado en el lago con sus acompañantes, Sita se dirigió con un corazón lleno de felicidad al templo de Giriyá. Ella le ofreció su adoración con gran devoción y le pidió a la diosa un esposo hermoso para ella. Uno de sus acompañantes, que había estado un poco alejada para que se distrajo contemplando el jardín, pudo ver entonces a los dos hermanos y regresó ante Sita, sobrellevada por el amor. ¿Okay? Aquí vemos, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí, que es porque ya viene la parte en donde el señor Ram y Sita se contemplan el uno al otro por primera vez. Pero eso es lo que yo hoy quería compartirles. Ver siempre cómo el Ramayana nos va enseñando a través de la ejemplarizante vida del señor Ram, cómo nosotros debemos comportarnos en este mundo para tener una vida exitosa. Recuerden que desde el punto de vista de los Vedas, la vida exitosa es la que logra los 4 logros. Productividad, prosperidad, mérito religioso y liberación. Eso es lo que todos nosotros vinimos a realizar en este plano físico. Todos sin excepción. Lo que debemos buscar son esos 4 logros. Ser productivos, útiles para nosotros mismos y para los demás. Generar prosperidad para nosotros mismos y para los demás. Cumplir, someternos, supeditarnos voluntariamente a las leyes universales para finalmente liberarnos de toda subyugación, de las emociones, de los pensamientos, de las acciones. Liberarnos de todo karma. Depurar el intelecto inicialmente y finalmente purificarlo para poder vivir a conciencia ese estado de Satchitananda. Estado que se logra cuando el individuo se ha liberado de todo condicionamiento, de toda subyugación a la que la mente, el ego, el intelecto e incluso la conciencia pueda someter. Esa búsqueda de la existencia verdadera, llámesele Atman, llámesele Brahman, es la razón de ser de que estemos en este cuerpo físico. Acumular riquezas sin la búsqueda de Dios es vano. Tener fama, prestigio, poder, riqueza, belleza y aferrarse a eso te va a conducir únicamente al arrepentimiento.
Porque cuando llegue el momento en que tienes que abandonar este mundo, te vas a dar cuenta que perdiste el tiempo. Eso no significa que debamos desechar el poder, la riqueza, la fama, la belleza, el prestigio. No, pero siempre eso debe estar sujeto a que tú estés en comunión permanente con tu propia esencia, con la divinidad. Si tú estás en comunión permanente con la divinidad, puedes hacer lo que quieras. Pero si tú haces lo que quieras sin comunión con la divinidad, eso inevitablemente te va a llevar al arrepentimiento. Inevitablemente. Cuando llegue el momento en que tienes que abandonar ese cuerpo físico, te vas a arrepentir. ¿Okay? Ese concepto erróneo de que la persona espiritual debe ser pobre, no, eso es equivocado. Tú puedes ser rico, pero espiritual. Espiritual y rico. O espiritual y pobre. O espiritual y clase media. Puede ser espiritual y famoso. O puede ser espiritual y desconocido. Pero lo importante es que seas espiritual. Lo importante es que en todo momento tú estés buscando tu conexión con la divinidad. Porque esa conexión con la divinidad es la que te va a llevar a ese estado de felicidad, de dicha, de gozo permanente. Es la que te va a mantener siempre con ese discernimiento superior que te va a permitir sobrepasar cualquier circunstancia que se te presente en la vida, sin caer en el samsara. ¿Qué es el samsara? El océano de las emociones. Sin que andes del timbo al tambo, que hoy estoy feliz, mañana triste, hoy estoy eufórico, mañana deprimido. Porque ese vaivén de las emociones es lo que no le da calma al océano de tu mente. Y mientras no hay calma en ese océano, mientras hay tormenta de pensamientos de que este desdichado, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué me hizo aquello? Es que fulano, es que mi mamá, mi papá, esto, ahí no hay paz, no hay sosiego, no hay tranquilidad, sino angustia y angustia y angustia. Con un poquito de gozo por aquí, un poquito de felicidad por allá, pero por lo general o estás enojado, estás deprimido, estás preocupado, estresado. Estás en una pesadilla. Y lo peor es que por muy cruel que sea tu pesadilla, sigue siendo un sueño. Lo único que tienes que hacer para salir de ahí es despertar. Y a eso es a lo que esta lectura y estas enseñanzas te quieren llevar, a que tú despiertes a conciencia, a que dejes de estarte llevando o dejando ser llevado y arrastrado por ese mar de emociones. Y entonces te pares firmemente sobre todo ese océano de emociones, completamente liberado o liberada de su subyugación. Eso es lo que llamamos moksha, la liberación. No es que las emociones no van a seguir existiendo, ellas van a seguir estando porque mientras estés encarnado o encarnada, eso va a estar ahí, porque son parte de este universo, pero ya no te subyugan, ya no te someten.
como le digo yo a la gente, la mayor trampa que puso Brahma en este universo fue el libre albedrío. Mientras tú quieres ejercer tu libre albedrío, eres esclavo de las pasiones, las emociones, los sentimientos y las sensaciones. Cuando tú renuncias a tu libre albedrío para rendirlo a los pies del loto de la divinidad y te esclavizas a la voluntad de Dios, eres libre. Cuando tú a conciencia te esclavizas, eres libre. Eres libre. Mientras quieres ser libre, eres esclavo. Aquellos de ustedes que vayan entrando en la orden monástica de Shankaracharya irán recibiendo la enseñanza de la Advaita Vedanta más a profundidad y irán entendiendo muchos de estos conceptos que en este momento les estoy dando. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudev. Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Si hay preguntas, acá pone Pranam Guruji Radharani, tengo una inquietud sobre la determinación en tomar un objetivo noble. Si se beneficia a varios, más a ti mismo te genera un daño. ¿Se descarta o se termina ese objetivo? Pues la idea es que el objetivo no te dañe. ¿Okay? Pero si las circunstancias te llevan a que el beneficio de esas otras personas te genere un daño, debes entender que esas otras personas también eres tú. Así que, por el bien de los muchos, yo puedo sacrificar mi propio bienestar. Pero debo buscar la manera en que ojalá yo beneficie a los demás sin perjudicarme yo, o al menos no mayormente. Pero si por rescatar a otras personas que se estén ahogando, termino yo ahogado, no hay problema. También es un objetivo noble. Pero lo ideal es que ojalá rescates a los suficientes sin que llegues a ahogarte tú. Si hay alguna otra pregunta, espero haber contestado tu pregunta. Si hay alguna otra pregunta. ¿No hay preguntas? Aquí Yamuna escribe, ¿qué diferencia existe entre la depuración del intelecto y la purificación? La depuración del intelecto es irle quitando toda esa contaminación
de emociones negativas que lo nublan, que lo obnubilan y nos hacen tomar decisiones equivocadas. Es decir, es ir refinando el intelecto, irlo limpiando de todos esos contaminantes, traumas, miedos, dudas, angustias que hemos pasado, con las cuales nuestro intelecto fue programado por los adultos en nuestra infancia. Irle quitando todo eso, quitarnos la filosofía de vida que tenemos, a través de la cual vemos el mundo, cuestionarla, decir qué de lo que nosotros creemos realmente vale la pena sostener y qué de lo que nosotros creemos ya es hora que nos quitemos de encima esas creencias porque nos impiden el progresar, sobre todo en el sendero espiritual. Acuérdense, para mí lo importante es tu progreso espiritual. Si tienes progreso material, bien por ti. Si no lo tienes, no tengo problema, pero que vayas progresando espiritualmente. Entonces, eso es la depuración del intelecto. Y la purificación del intelecto es ese proceso en el cual, una vez depurado el intelecto, ahora yo lo enfoco, lo dirijo directamente al conocimiento de la divinidad, a llegar a conocer realmente qué es eso que llamamos Dios, qué es eso que llamamos Atman, Brahman, y dedicarme a realmente fundir el intelecto en el Brahman. Ese es el proceso de la purificación. Pero para poder purificar el intelecto, yo primero tengo que depurar. Kesha pregunta, Brahmacharini Kesha de Maracay, Pranam Guruji, ¿qué es un dogma en religión? A ver, Cristo no enseñó cristianismo, Buda no enseñó budismo, ¿okay? El señor Ram ni Krishna enseñaron hinduismo. No. Todo avatar, todo descenso de la divinidad enseña es filosofía de vida. Enseña es cómo llegar yo a unirme, a fundirme con mi propia esencia a través del proceso de la depuración y purificación del intelecto. Eso se llama yoga. Unión, reunión. ¿Qué sucede? Cuando la divinidad viene, ella siempre enseña, dependiendo del lugar, el tiempo y las circunstancias en las que se encuentra. Cristo, por ejemplo, estaba rodeado de pescadores, estaba más que todo en aldeas de pescadores y pastores de ovejas, así que como él enseñó más que todo en las orillas hacia el mar, él hablaba de peces, ¿ok? Porque era lo que la gente podía entender. Cuando vino Moisés, eran más que todo pastores y agricultores. Así que él hablaba de ovejas para que la gente captara. Entonces, cuando la divinidad enseña, hay ciertas cosas que la divinidad enseña que los discípulos, los seguidores, toman como máximas inquebrantables. Y esas máximas inquebrantables es las que con el tiempo, al no evolucionar, conforme cambia el tiempo, el lugar o las circunstancias, se vuelve un dogma. Ese dogma, cuando se adiciona a la enseñanza que la divinidad dio, genera automáticamente una religión. Ya la filosofía de vida
que la divinidad enseñó en ese avatar, que se quedó anquilosada a ese tiempo, a ese lugar y a esas circunstancias, y que no evolucionó con el tiempo, el lugar o las circunstancias, entonces nació la religión. La religión nace en el momento en que se le empiezan a adicionar los dogmas. Los dogmas son esos criterios o esas partes de la enseñanza que se quedaron anquilosadas, enquistadas ahí y no evolucionaron. Gibran Jalil Gibran, en su libro el Profeta, narra muy sabiamente cómo se genera un dogma. Él dice que había un maestro en cuyo ashram tenían un gato. Y entonces el bendito gato tenía la costumbre de que cuando estaban meditando, se le ponía en el regazo a uno, y le ronroneaba, se levantaba de ahí, se iba al regazo de otro y le ronroneaba, se levantaba de ahí, se iba al regazo de otro de los meditantes y le ronroneaba, y entonces interrumpía la meditación de los discípulos. Entonces llegó un día en que el maestro, antes de empezar la meditación, dijo: traigan el gato, y lo amarró a la pata del altar. Y a partir de ese momento, todos los días, el maestro pedía que trajeran el gato y lo amarraba a la pata del altar para evitar que el gato ronroneara en los regazos de los meditantes. El maestro murió, el gato le sobrevivió, y los discípulos siguieron amarrando el gato a la pata del altar. El gato murió y los discípulos consiguieron otro gato y lo siguieron amarrando a la pata del altar. Y así sucesivamente. Y como 700 años después, llegó un sabio discípulo iluminado que escribió todo un tratado sobre la importancia del gato amarrado a la pata del altar durante la meditación. Ese es un dogma. Porque el gurú lo que hizo fue amarrar el gato ahí por una cuestión práctica. Cuando lo práctico, lo cotidiano, lo queremos volver sublime, espiritual, hermoso, maravilloso, estaremos contemplando el nacimiento de un dogma. Y tan pronto ese dogma nace y lo adicionamos, lo anexamos, se lo pegamos a la enseñanza filosófica, estamos viendo el nacimiento de una religión. La filosofía de vida, el yoga, es una filosofía de vida, más nada. Hay cosas prácticas que un gurú enseña, hay cosas que son del día a día, que no son místicas, no mistifiques lo que no debe ser mistificado, porque generarás un dogma. Y ese dogma te va a impedir lograr la liberación, lograr el objetivo. Por esa razón, en el Vedanta, nosotros somos enemigos, o no enemigos, no nos gusta mucho los smritis, lo registrado, lo grabado, porque eso tiende a llevar a dogmas. Preferimos el shruti. En la parampara, en la sucesión gurú-discípulo, transmitir la enseñanza de labios del gurú a oídos del discípulo, para que entonces el discípulo depure su intelecto y luego lo purifique. Si tú depuras el intelecto y luego lo purificas, de seguro vas a lograr desarrollarte en el sendero espiritual. Ok, ya me encanta que haya captado la diferencia entre depuración y purificación. El intelecto primero debe ser depurado para luego poder purificarlo. Y finalmente, desaparecer. Porque, como decía mi amado maestro Swami Gurudevananda Saraswati Maharaj,
Si tú no logras liberarte de las garras del intelecto, vas a ser como los buitres, encumbrado alto en el cielo sin jamás trascenderlo. El desarrollo espiritual es una experiencia vivencial directa. El desarrollo espiritual no puede ser entendido, no puede ser comprendido, no puede ser analizado, no puede ser debatido. No, es únicamente a través de la experiencia directa, de la intuición, que tú logras la verdadera experiencia espiritual. Eso no es algo lo que tú puedas entender, no es algo lo que se pueda comprender, no es algo lo que se pueda analizar, racionalizar, discernir, describir. No, eso es algo lo que se vive, se experimenta a través del poder de la intuición. Y la intuición, si alguna vez tú has tenido un toque de intuición, tú te das cuenta que eso no puede ser racionalizado. Es algo lo que ocurre y ya. Explíquelo. No, es que no sé, no sé, pero siento ahí. Esa es la experiencia. La intuición es lo que nos permite experimentar a la divinidad. Y la intuición está en el punto en el que cesan los pensamientos y la mente misma desaparece. No hay ni conciencia. Porque si tú te das cuenta de que hay conciencia, ya la conciencia, de tener conciencia, es una modificación. Y esa modificación ya te quitó de la intuición. Ya hay pensamiento, ya hay noción. Y mientras haya noción, no hay experiencia directa. Es como una de las preguntas que siempre en los Vedas ponemos. ¿En dónde está el sabor de una fruta? ¿En dónde tiene el sabor la manzana? ¿El sabor está en la manzana o está en la lengua? Si tú tienes la manzana pero no tienes lengua, ¿le vas a sentir el sabor? No. Y si tienes la lengua pero no tienes la manzana, ¿le vas a sentir el sabor? No. Es en la experiencia directa de meter la manzana en la boca en donde está el sabor. Pero si tú tratas de entender en dónde está el sabor, eso no se puede entender. El sabor simplemente se experimenta. ¿Okay? Devindra dice, Pranam Guruji, hacer la puya es un dogma si no sabes por qué la estás haciendo, así es. Y es totalmente inútil. Si tú entiendes por qué haces la puya, para qué haces la puya, qué es lo que estás haciendo ahí, entonces no es dogma. Pero si haces la puya porque no, es que el gurú me dijo que hay que hacer la puya mañana y tarde. Y entonces me pongo como los loros. Y me pongo, Om Guru Brahma, Guru Vinu, Guru Devo, Maestro Sat, Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah, y me regodeo, me regocijo en que canto bonito, ¿sí? En que la voz es melodiosa y que bonito canto. Ahí estás en el dogma, estás nadando en la superficialidad totalmente. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Por qué hago ese canto? ¿Qué es lo que yo estoy buscando con esto que estoy haciendo? Ahí, cuando te haces esas preguntas, cuando tienes conciencia de eso, no es dogma. Si no tienes conciencia de eso, estás en el dogma nato y neto. Entonces son personas que, como decía mi amado Gurudeva,
Adi Shankaracharya América, Swami Shivanand Saraswati Ji Maharaj, Angreyi Dandi Swami, estar en el Ganga allí con el agua hasta aquí y el mala y parado en un pie. Pasan los años, pasan las décadas y no has logrado más que unas poquitas experiencias. Es lo que hacen muchos que están con el yagé, el yopo, todos estos que bien conducidos te pueden servir de algo, pero la gran mayoría de personas lo que hacen es pegarse su viajecito. Y pasan los años y tú los ves que son los mismos. Como decía mi guruji, son piedras que las tiras en el río y pasan los años y no les ha entrado una gota de agua, aunque están sumergidas en el río. Eso es lo que hace el dogma. El dogma te enquista, te encapsula y no te permite el progreso. Por eso a los dogmas hay que dejarlos allá quietos. Son todas esas fantasías que se generan alrededor de la enseñanza, que normalmente la genera aquel que estuvo en contacto con el gurú directamente, pero no entendió lo que el gurú enseñó. Ahí entra el dogma. No, que la persona que practica el yoga tiene que echarse el aceitico aquí y el aceitico, ¿para qué? ¿Tú para qué haces eso? No, pues porque el gurú lo dijo. Ahí estás en un dogma. Tienes que saber por qué haces eso. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscas con eso? Es saber lo que haces, por qué lo haces, para qué lo haces, cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser de eso que estás haciendo. Ahí es donde mueren los dogmas y empieza el verdadero progreso en el sendero espiritual. Si hay alguna otra pregunta. ¿De qué cosa, Bhakti? No entendí. En la Biblia dice, Dios dice, este pueblo me adora con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No, eso no tiene que ver con nada con los dogmas. Lo que dice ahí en la Biblia es que la gente dice adorar a Dios, pero en realidad no lo hace, porque con sus acciones lo que muestran es que no han entendido lo que es la verdadera adoración a Dios. ¿Ok? Con sus acciones les dicen lo que con sus labios están diciendo. Es como el cuento sin ser racista ni nada de que el cristiano o el católico llega a la iglesia y entrega el diezmo al pastor, ¿sí? Y el judío que dice que su relación con Dios es directa, agarra su dinero y le dice, Señor, te ofrendo toda mi riqueza, así que agarra toda su riqueza y la tira así para arriba y le dice, agarra lo que necesites porque lo que vuelva a caer es mío. A eso se refiere cuando dice, de labios para afuera me adoran, pero en su corazón están lejos de mí. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros decimos que somos seguidores de Dios, que amamos a Dios, que adoramos a Dios, vamos a la misa, o lo que sea.
Y cuando llega, le pedimos a Dios alguna señal de algo y llega mamá y nos da lecciones y nosotros decimos, ay, mi mamá tan cansona. Y no la tomamos en ese momento, que puede ser esa respuesta que le pedimos a Dios, pero pues como queremos que llegue Dios con su barba y su túnica a que nos dé la respuesta, pero es que mi mamá no es Dios. Ahí tienes a Dios lejos de tu corazón. Dios se te puede manifestar en la forma que sea. Tú debes tener el intelecto depurado, ¿sí ves? Por eso es necesaria la depuración del intelecto, para poder captar cuando Dios te habla en cualquier forma. Lo que pasa es que nosotros en la mayoría de las veces queremos que Dios se nos aparezca con todo y barba y nos diga, yo soy Dios, tienes que hacer esto. Y eso no va a suceder. Si hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, entonces cerramos esta transmisión por hoy. Reflexiona sobre la enseñanza, aprovéchala, implementala en tu vida, hazla parte de tu día a día. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No pierdas tu tiempo en otras cosas. Mi amado Gurudeva, Adi Shankaracharya América, siempre decía, es media hora en la mañana, media hora en la tarde, que haces tu puya y te quedan 23 largas horas en el día para hacer lo que se te dé la gana. Pero siempre, en la mañana, dale gracias a Dios y en la noche, vuelve a buscar a Dios. Esa es la clave. Ahorita hablamos por el Messenger, Viviana, para lo que me preguntaste. Dios los bendiga, los amo mucho. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Om Shanti Shanti Shanti. Jai Gurudev. Parvati Pate Hara Hara Maha.